La viuda en silla de ruedas encontró una cabaña abandonada, sin imaginar lo que la esperaba. Imagina a una madre desamparada, sin hogar, sin piernas, con 3 hijos pequeños y ningún sitio en el mundo que pudiera llamar suyo, enfrentándose a un desconocido misterioso oculto en el rincón más remoto del planeta, con los ojos cargados de sufrimiento y el espíritu partido en 2. Parece inverosímil, pero esta historia real ocurrió en el corazón de las montañas de los Andes peruanos hace más de una década. Lo que empezó como una súplica desesperada por cobijo terminó en algo mucho más hondo, una reconstrucción compartida entre 2 almas que ya habían perdido todo. Antes de seguir, suscríbete al canal y dale like, porque el cierre de esta narración va a conmover tu alma como pocas. Dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me fascinará saber hasta dónde llega esta historia de tenacidad y renovación. Prepárate, porque lo que vivió esta madre en aquella noche gélida te va a emocionar hasta las lágrimas. El polvo se elevaba como un espectro perezoso con cada impulso de las ruedas. Mariana apretó los dientes, sus nudillos pálidos por el esfuerzo de impulsar la silla sobre el sendero de tierra. El sol de la cordillera andina era plomo fundido sobre sus hombros. Delante, Elena, de apenas 13 años, cargaba una mochila que parecía mayor que ella mientras tiraba de la mano de Pablo, de 5. Andrés, de 9, caminaba unos pasos atrás, pateando una roca con la vista perdida, resentido con el universo. Habían perdido a su padre Antonio 8 meses antes en aquel mismo accidente automovilístico, donde Mariana había perdido el uso de sus piernas. Ahora habían perdido su casa en la ciudad, embargada por deudas hospitalarias que su salario de contadora a media jornada nunca podría saldar. Eran una familia destrozada, escapando hacia lo incierto, con la esperanza de hallar una choza desierta de la que Mariana había oído rumores, una antigua estación de estudio en la montaña que, según contaban, no pertenecía a nadie. Ese refugio era su última opción. Cuando al fin la divisaron, escondida tras un velo de helechos y bruma, la cabaña parecía una bestia adormecida. La madera estaba plateada por los años, pero la estructura parecía firme. Mariana sintió un nudo en la garganta. ¿Era esto o nada? Impulsó la silla por el camino cubierto de vegetación, sus hijos agrupándose tras ella. «Mamá, ¿aquí viviremos?», preguntó Pablo, su vocita temblorosa. Mariana tragó saliva, forzando una sonrisa que no sentía. «Aquí estaremos a salvo, mi amor», respondió. Pero al acercarse a la puerta entreabierta, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. No era solo el frío de la altura, era la intuición de que no estaban solos. Ignoró el presentimiento, achacándolo al cansancio. Elena, con una madurez que partía el alma de Mariana, empujó la puerta. Chirrió sobre sus bisagras oxidadas, revelando un interior sombrío y espeso. El aire olía a humedad, a madera antigua y a algo vivo. Mariana maniobró la silla para cruzar el umbral, sus ojos ajustándose a la penumbra. El sitio era un desorden de documentos dispersos, libros amontonados y equipo de terreno peculiar. Parecía que alguien había huido apresuradamente. «Hola», dijo Mariana, su voz resonando en el silencio. No pudo acabar. Desde un rincón oscuro, junto a una chimenea fría, oyó un ruido. No era un animal, era la tos ronca y profunda de un hombre. Un hombre que, claramente, no aguardaba visitas. Un hombre surgió despacio de las sombras, como si se desprendiera del polvo mismo del lugar. No era un vagabundo, pero estaba cerca. Su cabello canoso, largo y enredado, caía sobre un rostro anguloso y curtido, con una barba tupida que ocultaba media cara. Vestía una camisa de lana raída y pantalones de faena manchados de barro. Pero fueron sus ojos lo que detuvieron a Mariana. Eran de un azul acerado, intensos y llenos de una tormenta que ella reconoció al instante: el dolor. El hombre se apoyó en lo que parecía un bastón improvisado, su cuerpo tenso como un muelle. Los niños se apiñaron instintivamente detrás de la silla, como polluelos buscando amparo. Elena puso a Pablo tras de sí, mientras Andrés, pese a su resentimiento, avanzó un paso intentando parecer mayor. «¿Quiénes son?», preguntó el hombre. Su voz no era hostil, pero sí áspera, como una piedra de río pulida por el desuso.
Había en ella una autoridad, la autoridad de la soledad. Mariana sintió el miedo oprimiéndole el pecho, pero la vista de sus hijos la ancló, no podía flaquear. Enderezó la espalda cuanto pudo en la silla. Me llamo Mariana, estos son mis hijos, no tenemos a dónde ir. Nos dijeron que este sitio estaba vacío. No buscamos problemas, señor, solo un techo, por favor. Sus palabras sonaron más suplicantes de lo planeado, pero esa era la verdad. Estaban al borde. El hombre la escrutó, su mirada yendo del rostro demacrado de Mariana a la silla de ruedas, deteniéndose un instante en sus piernas inertes y luego en las caras aterrorizadas de los niños. Un músculo en su mandíbula se tensó. Vacío no significa desocupado, dijo al fin, dando un paso hacia la luz filtrada por una ventana sucia. Mariana vio entonces que no era un bastón, sino una muleta casera. Su pierna izquierda estaba tiesa, envuelta en vendajes sucios bajo el pantalón. Este lugar es riesgoso, la montaña no es para niños y no es un asilo. Elena, incapaz de contenerse, avanzó. No tenemos otro sitio, no puede echarnos, afuera hace frío y mi hermano está exhausto. El hombre dirigió su mirada azul intensa a la niña, y por un segundo la dureza en su rostro pareció titubear, sustituida por una sombra de sorpresa. Mariana puso una mano en el hombro de Elena. «Elena, silencio. Señor, lo entiendo, pero mírenos, la noche caerá. No pido limosna, pido una tregua hasta el alba. Déjenos en el porche si es necesario, no lo molestaremos». El hombre, Víctor, soltó un suspiro que pareció surgir de las profundidades de la tierra, un sonido de pura fatiga e irritación. Miró más allá de Mariana, hacia la puerta abierta, donde la luz del ocaso teñía el bosque de un naranja cobrizo. El frío ya se sentía cortante. Pablo, el menor, estornudó y luego tosió secamente, un sonido que retumbó en la habitación muda. Ese ruido pareció romper la tensión. Víctor cerró los ojos un instante, como si pesara dos dolores, el de su soledad interrumpida y el de la crueldad de expulsarlos. Finalmente, con un gesto brusco, señaló con la barbilla un rincón lejano de la sala, cerca de la cocina inactiva, donde se amontonaban telas viejas, sacos de yute y cajas de madera vacías. «Ahí», gruñó, «no enciendan fuego, no quiero humo y no toquen nada». Su mirada se clavó en los niños, especialmente en Andrés, que lo observaba con desafío. «Mis mapas, mis anotaciones, todo es frágil. Si algo se mueve, se van. ¿Entendido?» Mariana asintió, sintiendo una mezcla de alivio abrumador y una honda humillación. Pero la humillación era un lujo que no podía permitirse. El alivio era para sus hijos. «Entendido, gracias, no nos oirá». Maniobró la silla sobre el suelo irregular de madera, las ruedas chocando con libros y piedras esparcidas sin orden. Elena corrió al rincón y empezó a arrastrar las telas más limpias, intentando crear un nido. «Mamá, aquí está hablando», dijo, tratando de sonar valiente. Víctor los observó en silencio un largo minuto, su rostro una máscara impasible. Luego, sin una palabra más, se volvió y cojeó dolorosamente de vuelta a su rincón, desapareciendo tras una estantería alta que dividía el espacio. Mariana lo vio apoyarse fuertemente en la muleta, su pierna izquierda completamente rígida. Era un hombre herido, no solo en el espíritu. Mientras sus hijos se acurrucaban bajo una tela polvorienta, compartiendo el último pedazo de pan seco que les quedaba, Mariana se quedó en su silla, inmóvil en la penumbra. El frío de la cabaña era distinto al de afuera, un frío estancado que calaba los huesos. Escuchaba la respiración agitada de Víctor al otro lado de la estantería, interrumpida a veces por un gemido sofocado de dolor. Ella conocía ese sonido, era el mismo que emitía ella en las noches cuando los espasmos fantasma de sus piernas no la dejaban descansar. Habían huido del mundo de los sanos, de las deudas y la piedad, solo para encontrar refugio en el santuario de otro ser roto.
Se preguntó qué historia lo había llevado a ese exilio, qué lo había lastimado así. Pero esa era una pregunta para otro día. Esa noche, la única meta era sobrevivir hasta el amanecer. La luz gris del alba se filtró por las grietas de la cabaña mucho antes de traer calor. Mariana no había pegado ojo. El frío se había instalado en su silla, convirtiéndola en una extensión helada de su cuerpo inerte. Observó el espacio con más detalle. Ahora veía que no era solo un caos, sino el laboratorio de un ermitaño. Colgando de las vigas había manojos secos de plantas desconocidas. Las mesas estaban cubiertas de mapas topográficos, sujetas con piedras, lupas de geólogo y pequeñas cajas etiquetadas con caligrafía precisa. Era el dominio de un hombre meticuloso que había sido interrumpido o que tal vez había dejado que su entorno se derrumbara al ritmo de él. No había fotos ni rastro de otra vida, solo trabajo, aislamiento y el olor a café rancio y linimento. Se preguntó qué estudiaba con tal dedicación o de qué huía con tanta vehemencia. Pero esa era una pregunta para otro día. Esa noche, la única meta era sobrevivir hasta el amanecer. La luz gris del alba se filtró por las grietas de la cabaña mucho antes de traer calor. Mariana no había pegado ojo. El frío se había instalado en su silla, convirtiéndola en una extensión helada de su cuerpo inerte. Observó el espacio con más detalle. Ahora veía que no era solo un caos, sino el laboratorio de un ermitaño. Colgando de las vigas había manojos secos de plantas desconocidas. Las mesas estaban cubiertas de mapas topográficos, sujetos con piedras, lupas de geólogo y pequeñas cajas etiquetadas con caligrafía precisa. Era el dominio de un hombre meticuloso que había sido interrumpido o tal vez había dejado que su entorno se derrumbara al ritmo de él. No había fotos ni rastro de otra vida, solo trabajo, aislamiento y el olor a café rancio y linimento. Se preguntó qué estudiaba con tal dedicación o de qué huía con tanta vehemencia. Pero esa era una pregunta para otro día. Esa noche, la única meta era sobrevivir hasta el amanecer. La luz gris del alba se filtró por las grietas de la cabaña mucho antes de traer calor. Mariana no había pegado ojo. El frío se había instalado en su silla, convirtiéndola en una extensión helada de su cuerpo inerte. Observó el espacio con más detalle. Ahora veía que no era solo un caos, sino el laboratorio de un ermitaño. Colgando de las vigas había manojos secos de plantas desconocidas. Las mesas estaban cubiertas de mapas topográficos, sujetos con piedras, lupas de geólogo y pequeñas cajas etiquetadas con caligrafía precisa. Era el dominio de un hombre meticuloso que había sido interrumpido o tal vez había dejado que su entorno se derrumbara al ritmo de él. No había fotos ni rastro de otra vida, solo trabajo, aislamiento y el olor a café rancio y linimento. Se preguntó qué estudiaba con tal dedicación o de qué huía con tanta vehemencia. Pero esa era una pregunta para otro día. Esa noche, la única meta era sobrevivir hasta el amanecer. Los niños empezaron a removerse bajo las telas. Pablo fue el primero en sentarse, sus ojos grandes buscando a su madre en la semioscuridad. «Mami, tengo hambre», susurró. Y el susurro bastó para romper el silencio. Un segundo después se oyó un movimiento brusco al otro lado de la estantería, seguido de un gemido ahogado y el golpe seco de la muleta contra el suelo. Víctor apareció, su rostro aún más sombrío a la luz matinal. Su cabello revuelto y la barba gris parecían un nido de alambres. Sus ojos azules se posaron en Mariana, fríos como el aire de la cordillera. «Amaneció», dijo su voz gutural. «El acuerdo era hasta el alba. Tienen que irse». Andrés se levantó de un salto, sus puñitos apretados. «No nos iremos, no puedes echarnos». Víctor ni lo miró, su atención estaba fija en Mariana, la adulta, la responsable. «Por favor», dijo Mariana, impulsando su silla ligeramente adelante. Sabía que no podía suplicar, la piedad solo endurecería a un hombre como él. Tenía que negociar. «Mire, no le pido que nos mantenga, pero no puedo sacar a mis hijos a la montaña sin nada.
Soy contadora, puedo ordenar sus anotaciones, sus cuentas, lo que sea. Elena es fuerte, puede ayudar a limpiar, a buscar leña, no seremos una carga. No necesito una contadora, la cortó él secamente. Hizo una mueca de dolor al apoyar peso en su pierna mala, un dolor que pareció avivar su mal humor. Y no necesito ayuda. Sus ojos se desviaron hacia Pablo, que temblaba visiblemente de frío. Víctor apretó la mandíbula. Durante un largo minuto, el único sonido fue el viento silbando afuera. Finalmente soltó un bufido de exasperación y señaló con su muleta una estufa de gas de un solo quemador y un tanque oxidado. Hay avena en ese saco y una olla en el lavadero. Usen el agua de lluvia del barril de afuera. Pero que quede claro, esto no es un hotel. Comen, limpian y se preparan para irse. No lo discutiré de nuevo. Se volvió y cojeó hacia la puerta, tomando un balde para buscar su propia agua sin mirar atrás. La avena estaba aguada y sin sal ni azúcar, pero era la comida más caliente que habían probado en días. Elena, con una eficiencia sorprendente, manejó la pequeña estufa y dividió las porciones en tazones de hojalata encontrados en el lavadero. Sirvió primero a sus hermanos, luego a su madre, y se quedó con la más pequeña. Comieron en silencio, conscientes de la figura de Víctor observando desde la puerta abierta, su silueta recortada contra la luz brillante de la mañana. Mariana comió lo justo para calmar el vacío en su estómago. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando el entorno, buscando una brecha en la armadura de ese hombre. Vio cómo él luchaba para llenar su balde de agua, cómo cada movimiento de su pierna herida era un cálculo de sufrimiento. Era obvio que estaba tan atrapado por su cuerpo como ella por el suyo. La diferencia era que él aún podía caminar, aunque cojeando, pero ella tenía una mente entrenada para el orden y su cabaña era un monumento al desorden. Cuando el último tazón estuvo limpio, Elena se aseguró de lavarlos inmediatamente con el agua sobrante del barril. Víctor entró dejando el balde en el suelo con un golpe sordo. El agua salpicó. «Bien», dijo su voz plana, «han comido. El camino al pueblo de Cusco está montaña abajo. Si caminan con cuidado, llegarán antes del anochecer». Era una sentencia final. Mariana respiró hondo y empujó su silla adelante, interponiéndose entre él y su escritorio principal, una zona que parecía proteger con celo. «Usted es biólogo», dijo ella, su voz serena pero firme, «o quizás botánico, estudia los líquenes y musgos de esta cordillera». Él la miró fijamente, sus ojos azules entrecerrándose. «¿Cómo lo sabe?» «Mire ese escritorio», continuó Mariana, señalando la pila de cuadernos humedecidos, las etiquetas de muestras manuscritas y dispersas, los libros abiertos con notas contradictorias al margen. «Es un desastre. Sus datos de terreno se están perdiendo. Tiene 7 meses de atraso en la catalogación, y sus referencias cruzadas están quebradas. Está perdiendo el trabajo de su vida». El rostro de Víctor se transformó. La indiferencia fría dio paso a una rabia sorda y oscura. Era la ira de un hombre expuesto, cuya debilidad secreta había sido señalada con precisión. Agarró su muleta con fuerza hasta que sus nudillos blanquearon. «Usted no sabe nada de mi trabajo. Es insolente. Lárguese de mi propiedad ahora». Mariana no retrocedió. «Me equivoqué», dijo. «No soy contadora, soy auditora, y lo que veo es un sistema fallido. Su pierna no le permite el trabajo de campo ni el de oficina. Está sacrificando la catalogación. Déjeme ser su oficina». Él la miró incrédulo. «¿Usted en esa silla?» Ella asintió. «Mis piernas no funcionan, señor Víctor. Mi cerebro sí. Puedo crear una base de datos, organizar sus notas, digitalizar sus mapas, salvar su investigación». Hubo un silencio espeso. Víctor miró la pila caótica de su escritorio, la prueba de su fracaso creciente desde su accidente. Luego miró a esta mujer imposible en su silla. «Hay un cobertizo de herramientas atrás», dijo al fin entre dientes, derrotado. «Está lleno de leña vieja y basura. Si pueden limpiarlo, pueden dormir ahí, pero no en la cabaña principal. Y si un solo papel mío se pierde, si uno de sus hijos interrumpe mi trabajo, se van, sin importar si llueve o truena. ¿Entendido?». El cobertizo era peor de lo imaginado.
No era solo un almacén, era una tumba para herramientas olvidadas y sueños oxidados. El techo de chapa tenía goteras evidentes y el suelo de tierra compacta estaba húmedo y cubierto de moho. Viejas trampas para animales colgaban de las paredes envueltas en telarañas gruesas como sudarios. Había un olor penetrante a óxido, excrementos de roedores y madera podrida. Pablo se aferró a la pierna de Elena y empezó a llorar en silencio, el rostro pálido de miedo. «Mamá, aquí hay arañas enormes», susurró Andrés, aunque visiblemente asustado, pateó una lata oxidada con desafío. «Es mejor que nada», espetó, aunque su voz temblaba. Mariana sintió una punzada de desesperación, pero la ocultó de inmediato. Si ella se derrumbaba, ellos se hundirían. «Es nuestro», dijo con firmeza que no sentía, «y lo haremos nuestro hogar. Elena, Andrés, saquen todo lo podrido, lo usaremos para leña. Pablo, tú quédate conmigo y ayúdame a clasificar los clavos que sirvan». Pasaron el resto del día en una frenética limpieza. Elena y Andrés trabajaron como un pequeño ejército, arrastrando maderas podridas, sacudiendo telas enmohecidas y barriendo el suelo con escobas de rama encontradas. Víctor apareció una sola vez al mediodía. No dijo nada, solo se quedó en la puerta del cobertizo apoyado en su muleta, observándolos. Su presencia era como una nube de tormenta cargada de juicio. Mariana esperaba que dijera que eran lentos, que se fueran. En cambio, arrojó al suelo un par de baldes vacíos y unos trapos limpios. «Hay un arroyo a 200 metros ladera abajo. Traigan agua, pero no usen la mía del barril». Luego, sin esperar respuesta, se fue cojeando, dejando un silencio pesado. Era un gesto ni amable ni cruel, solo práctico. Les daba herramientas para sobrevivir, pero les aclaraba que no les facilitaría nada. Elena tomó los baldes sin quejarse y tomando a Andrés de la mano fue en busca del agua. Al atardecer, el cobertizo estaba transformado, no cálido, pero limpio. Habían apilado la leña seca en un rincón y creado un espacio despejado en el centro donde extendieron las telas lavadas para dormir. Mientras Elena intentaba encender un pequeño fuego afuera con la leña podrida para calentar agua, Víctor reapareció. Esta vez traía una caja de madera mediana manchada de humedad. La dejó caer frente a la silla de Mariana. «Mis notas de campo de 2018, el año en que se inundó el valle, están casi ilegibles. Quiero un índice completo de las especies catalogadas, referencias cruzadas con fechas y coordenadas para mañana». Mariana abrió la caja. El olor a moho era abrumador, los papeles pegados, la tinta corrida. Era una tarea titánica, casi imposible, pero era una prueba. «Necesitaré una mesa, una lámpara de aceite y papel seco», dijo sin temblar. Víctor la miró fijo, asintió una vez y fue a traer las cosas. El trabajo había empezado. La noche en el cobertizo fue brutalmente fría, peor que en la cabaña principal. Las paredes delgadas de madera no protegían del viento de la montaña, que silbaba por las rendijas como un lamento. Mariana trabajó bajo la luz parpadeante de la lámpara que Víctor le dio, sentada en su silla mientras sus hijos dormían acurrucados como cachorros bajo las telas, exhalando vaho en el aire helado. Sus dedos entumecidos por el frío luchaban por separar las páginas pegadas de los cuadernos de Víctor. Era un trabajo minucioso, casi forense. Tenía que descifrar caligrafía desvaída por el agua, reconstruir coordenadas de fragmentos. Pero a medida avanzaba, una imagen del hombre emergía de las notas. No era solo un botánico, era un ecologista brillante. Sus observaciones sobre los microclimas de la cordillera eran detalladas, poéticas incluso. Hablaba de la resiliencia de los líquenes como de viejos amigos. Era un hombre que amaba profundamente ese lugar, cuya pasión había sido devastada por el mismo suceso que lastimó su pierna. Cuando el sol asomó, Mariana no había dormido. Tenía los ojos rojos e hinchados por el esfuerzo y el humo de la lámpara. Pero junto a ella había una pila ordenada de notas secas y un nuevo cuaderno con el índice iniciado. Elena se despertó primero y, viendo a su madre agotada, le puso su propia manta sobre los hombros. «Mamá, debes dormir», susurró preocupada. «Tengo que terminar esto, hija», respondió Mariana con voz ronca. «Es nuestra única moneda». En ese momento, Víctor apareció en la puerta del cobertizo.
Su mirada pasó de Mariana al trabajo organizado sobre la mesa improvisada. Se acercó cojeando, tomó el nuevo cuaderno. Sus cejas se alzaron casi imperceptiblemente al leer el índice preliminar. No solo había transcrito datos, había identificado 3 especies dudosas y las agrupó para revisión. Había visto el patrón en su caos. No dijo buen trabajo, no dijo gracias, solo gruñó. La bomba del arroyo está atascada. Necesito que alguien baje a limpiar el filtro. Es un trabajo sucio. Andrés, que observaba al hombre con mezcla de miedo y resentimiento, avanzó. Yo iré, dijo con voz firme para un niño de 9. Víctor lo miró de arriba abajo. Hay lodo espeso y sanguijuelas. Andrés tragó saliva, pero no retrocedió. Dije que iré. Víctor sostuvo la mirada un segundo más y asintió, entregándole un balde y una pala pequeña. Elena, tú de la leña, el hacha está junto al tocón, y que no esté húmeda. Mientras los mayores salían, Víctor se volvió a Mariana. Dejó caer otra caja mayor junto a ella. Las notas de 2021, el año del incendio. Luego, sacó un frasco de vidrio del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Un ungüento oscuro de olor a pino y trementina. Para tus manos, dijo bruscamente. Si se agrietan por el frío, no podrás trabajar. Se fue antes de que ella respondiera. Mariana miró el frasco. Era el gesto más cercano a la bondad que había mostrado. Una bondad práctica envuelta en necesidad mutua, pero bondad al fin. Así se instaló una rutina extraña y callada, marcada no por el reloj, sino por el sol y las necesidades del otro. Las semanas se desdibujaron en un mes, y luego en casi 2. La vida se redujo a tareas ininterrumpidas. Por las mañanas, Elena y Andrés salían a sus labores. Elena, con determinación sombría, aprendió a manejar el hacha, sus golpes secos resonando en el aire helado al partir leña. Andrés, tras su éxito con la bomba, se encargó del agua y de revisar las trampas de Víctor, un trabajo que detestaba pero hacía con meticulosidad desafiante. Mariana se sumergió en el mundo de Víctor, su mesa en el cobertizo se convirtió en un centro de operaciones. Organizó notas de casi 3 años, creó un sistema de archivo con las cajas, etiquetando todo con su caligrafía clara. Víctor, al ver el progreso, dejaba más cajas sin comentarios, pero Mariana notó cambios. Un día, apareció un saco de frijoles secos junto a la puerta, otro, un trozo de carne seca de alpaca. Nunca se los daba directamente, provisiones silenciosas que reconocían su aporte. El propio Víctor seguía siendo un enigma, pero uno con quien ahora compartían espacio. Pasaba el día en la cabaña principal, absorto en su microscopio o dibujando mapas con mano temblorosa. Mariana lo observaba a veces desde la puerta del cobertizo. Veía la frustración cuando su pierna rígida le impedía alcanzar un libro, o cómo se masajeaba el muslo con mueca de dolor tras un breve paseo para chequear el perímetro. Había furia en sus movimientos, rabia contra su cuerpo, que Mariana entendía perfectamente. Ella sentía esa misma rabia cada vez que intentaba alcanzar algo caído, cada vez que dependía de Elena para moverse. Eran 2 inválidos, cada uno anclados por su prisión de carne, hallando una extraña simbiosis en el trabajo del otro. Él era sus piernas, proveyendo refugio y sustento del bosque. Ella era su mente organizada, salvando el legado que su cuerpo le impedía completar. Pero la montaña no perdona, y el invierno se acercaba con frío más agudo y húmedo. Una noche, el llanto de Pablo despertó a Mariana. No era de hambre o miedo, era agudo, febril. El niño ardía, su respiración superficial con ronquido preocupante en el pecho. Mariana le puso la mano en la frente, y el pánico la atenazó. El frío implacable del cobertizo había quebrado la salud del más vulnerable. Lo envolvió en todas las telas, pero sabía que no bastaba, necesitaba medicinas, calor, y el único calor, la única medicina posible, estaba a 20 metros en la cabaña principal, tras la puerta cerrada donde dormía el hombre que apenas los toleraba. Por primera vez, Mariana no negociaría con intelecto, tendría que rogar por la vida de su hijo. Sin pensarlo, se cubrió las manos con los bordes de su manta y empezó a impulsar las ruedas. El metal helado quemaba incluso a través de la tela. Salió del cobertizo a la noche negra como boca de lobo. El viento la golpeó brutalmente, casi volcando la silla. Tras ella, Elena la seguía llorando en silencio mientras cargaba el bulto tembloroso que era Pablo.
Andrés venía atrás aferrado a la camisa de su hermana, ojos desorbitados por el miedo. La distancia hasta la cabaña principal, apenas 20 metros, parecía 1 kilómetro de hielo. La silla se atascó en el lodo congelado. «¡Empuja!», gritó a Elena. Juntas, madre e hija lucharon contra el terreno, llegando al porche de madera. Mariana no se detuvo, usó toda la fuerza de sus brazos para golpear la puerta maciza. «¡Víctor!», gritó con voz rota por el viento y el pánico. «¡Víctor, por favor abra! ¡Es mi hijo!». Esperaron un segundo eterno. Luego se oyó un golpe sordo adentro, un gruñido y el sonido de la muleta. La puerta se abrió bruscamente. Víctor apareció iluminado por la luz ámbar de su lámpara, pareciendo más un oso que un hombre, rostro contraído por la furia de la interrupción. «¿Qué demonios quiere? Le dije que no me molestara». Pero su ira se evaporó en el aire helado al ver el grupo. Mariana empapada, cabello pegado a la cara, Elena temblando violentamente apenas sosteniendo a Pablo, y el sonido del niño intentando respirar, un silbido agudo, un estertor espantoso. «Se está muriendo», dijo Mariana, lágrimas congelándose en sus mejillas. «Tiene fiebre, no puede respirar, el cobertizo la matará. Por favor, no le pido que nos salve a nosotros, pero sálvelo a él, no puede morir aquí». El rostro de Víctor pasó por 1000 emociones. Ira, invasión, luego un reconocimiento sombrío. Miró al niño en brazos de Elena y su entrenamiento, enterrado bajo capas de dolor y aislamiento, se activó. «Adentro», ordenó su voz como trueno. «Todos junto a la chimenea, ahora». Se hizo a un lado y entraron tropezando al calor relativo de la cabaña. «Elena, más leña al fuego. Andrés, busca esa manta de lana en mi cama. ¡Ya!». Mientras los niños obedecían, Víctor cogió con velocidad que Mariana no creía posible hacia un baúl metálico en su rincón, uno que nunca lo había visto abrir. Lo abrió de golpe, revelando no solo hierbas secas, sino equipo médico de campo, jeringas, viales, estetoscopio. «Fui paramédico de montaña», dijo sin mirarla mientras extendía a Pablo sobre la mesa de mapas, arrancándole la ropa mojada, poniendo el estetoscopio en el pequeño pecho. «Es neumonía de la cordillera, rápida y avanzada». Se volvió a Mariana, ojos azules sin ira, solo gravedad aterradora. «Haré lo que pueda, pero prepárese. Es probable que no pase la noche». El tiempo se colapsó en momentos borrosos e hiperenfocados. Víctor ya no era el ermitaño resentido, era un profesional en su elemento, un general en guerra en el territorio de Pablo. «Elena, agua hirviendo ahora y trae las hierbas colgadas sobre la estufa, las de hojas largas y olorosas». Sus manos, que Mariana había visto temblar de dolor o rabia, ahora eran firmes. Molía hierbas en un mortero, mezclándolas con manteca y alcohol, creando un emplasto de olor penetrante. Con delicadeza que contradecía su apariencia áspera, lo extendió sobre pecho y espalda de Pablo, indicándole a Elena cómo sostenerlo para inhalar vapor de eucalipto. «Respira, niño, respira», ordenaba Víctor, no con ternura, sino con autoridad feroz, como si pudiera forzar el oxígeno en esos pulmones colapsados por voluntad pura. Mariana observaba desde su silla a metros, sintiendo la inutilidad de su cuerpo como segunda enfermedad. Sus piernas inertes eran un grito silencioso. No podía caminar a su hijo, mecerlo, hacer nada más que mirar, rezar y confiar en ese extraño herido que el destino les puso enfrente. Andrés, perdiendo su fachada ruda, se subió a la silla de su madre y se aferró a su cuello, temblando, escondiendo el rostro. Víctor trabajó con furia controlada horas, era evidente que cada movimiento le costaba, se apoyaba pesadamente en la mesa, pierna herida en ángulo extraño, rostro perlado de sudor no solo por el calor de la chimenea, sino por el esfuerzo. Luchaba contra la fiebre de Pablo, pero también, Mariana lo supo, contra un fantasma propio. Cada vez que la respiración fallaba, un espasmo de dolor demasiado profundo para ser físico cruzaba su rostro. Revivía algo, una herida que esa noche abría de par en par. La cabaña, antes santuario de silencio, ahora era sala de emergencias improvisada, llena de olor a hierbas, silbido del viento afuera y respiración aguda de Pablo. Elena, con sus 13 años, se convirtió en enfermera, obedeciendo órdenes monosilábicas, más agua, trapo frío.
Levántale la cabeza. La niña estaba pálida como fantasma, pero sus manos no temblaban. Veía a su madre paralizada y a su hermano luchando por vivir y decidió ser el pilar. Justo antes del alba, cuando la luz gris sucia filtraba por ventanas y la lámpara chisporroteaba a punto de apagarse, la respiración de Pablo cambió. El silbido seco se volvió tos húmeda y profunda. El niño se arqueó y tosió fuerte, expulsando flema que lo ahogaba. Víctor se congeló, escuchó con estetoscopio pegado a la espalda un minuto que pareció siglo. Luego bajó el instrumento lentamente. Se enderezó con quejido ahogado por dolor de su pierna, que había soportado peso horas. «Se está despejando», dijo su voz irreconocible, áspera por agotamiento. «La fiebre baja». Miró a Mariana a través de la penumbra, ojos azules vacíos, como si hubiera vertido todo en esa batalla. Se dejó caer pesadamente en su silla junto al escritorio, pierna mala temblando incontrolablemente. «No va a morir», susurró más para sí. «Esta noche no». Y cerró los ojos, devastado, dejando a Mariana sola en silencio, escuchando el sonido milagroso, la respiración tranquila de su hijo. Si esta escena de lucha contra la adversidad te ha hecho reflexionar sobre tus propias batallas internas, imagina por un momento qué harías tú en el lugar de Mariana o Víctor. ¿Qué fuerza oculta sacarías para proteger a los tuyos? Cuéntame en los comentarios esa idea creativa, como si fueras parte de esta historia, y suscríbete al canal para no perderte más relatos que inspiran a transformar el dolor en esperanza. Tu interacción podría motivar a alguien más a compartir su propia resiliencia y crear una cadena de apoyo en nuestra comunidad. El silencio que siguió fue más denso que la noche anterior. Ya no era de hostilidad y espacios divididos, sino de agotamiento compartido y asombro. La luz gris del amanecer llenaba la cabaña, revelando el desorden de la batalla nocturna, tazones con restos de hierbas, trapos mojados esparcidos, chimenea reducida a brasas moribundas. Pablo dormía profundamente sobre la mesa, pecho subiendo y bajando con facilidad milagrosa. Elena y Andrés se habían quedado dormidos en el suelo cerca del fuego, exhaustos. Mariana esperó a que su corazón dejara de galopar, manos aún aferradas a las ruedas. Observó a Víctor, no se había movido de su silla, cuerpo desplomado, muleta caída a su lado. Estaba despierto, mirada fija en las brasas. Sus ojos azules, normalmente agudos y furiosos, estaban vacíos como cielo tras tormenta arrasadora. Mariana impulsó las ruedas, el chirrido leve en el suelo hizo que él levantara la cabeza despacio, se detuvo a metros. La palabra gracias parecía pequeña, ridícula, era como agradecer por mover una montaña. «Usted», comenzó ella, voz ronca por fatiga y emoción, «usted lo salvó, sabía exactamente qué hacer». Víctor no respondió, siguió mirando el fuego. «Pero vi su rostro», continuó Mariana suavemente, «cuando pensó que lo perdía, no era solo por Pablo, usted estaba en otro lugar, en otro momento». La mandíbula de Víctor se apretó. «Usted no sabe nada», susurró, pero no había fuerza en sus palabras, era el eco de su antigua defensa, ahora hueca. La presa se había roto esa noche, y la inundación era inevitable. «Hace 3 años», dijo al fin Víctor, voz tan baja que Mariana tuvo que inclinarse. «No solo era botánico, mi esposa Clara también lo era. Éramos un equipo. Esta cordillera era nuestro mundo». Hizo un gesto a su pierna rígida. «Esta misma montaña que estudiábamos nos traicionó, una tormenta de verano como ninguna, un deslizamiento de rocas, el mismo que me hizo esto». Sus ojos se cerraron. Quedé atrapado. Ella parecía bien, solo golpeada, asustada. Yo era el paramédico, el entrenado. Me concentré en el dolor, en mi pierna destrozada que sangraba. Le dije que buscara ayuda, que bajara. Dijo que se sentía mareada, pero pensé que era el shock. Murió a 100 metros de mí, de hemorragia interna, mientras yo me quejaba de mi pierna. La dejé morir, mi entrenamiento no sirvió. Levantó la mirada a Mariana y ella vio el alma desnuda de un hombre torturado.
Ver a su hijo esta noche era ella, la misma respiración superficial, el mismo silbido. Pensé que fallaría otra vez, pensé que el universo me obligaba a verla morir de nuevo. Mariana lo escuchó sin interrumpir, cada palabra resonando con el peso de su propia pérdida. Yo perdí a mi esposo en el accidente que me quitó las piernas, dijo suavemente, voz temblando por primera vez. Pero estaba inconsciente, no tuve que ver. Usted tuvo que estar despierto, ver cómo fallaba. Él la miró, y por primera vez Mariana no vio un ermitaño gruñón ni un salvador reacio, vio un compañero de luto, alguien que entendía el idioma del dolor irreparable. Empujó su silla más cerca y extendió la mano, poniéndola sobre su antebrazo tenso. «Usted no falló esta noche, Víctor», dijo con firmeza. «No la traicionó, la honró». Las primeras luces reales del sol entraron en la cabaña, iluminando el polvo en el aire. Víctor no se apartó de su tacto, solo asintió una vez y una lágrima solitaria rodó por su rostro curtido, perdiéndose en su barba. El cobertizo ya no era opción. Sin decirlo, todos supieron que se mudaban. La vida en la cabaña adquirió nuevo ritmo, dictado por la convalecencia de Pablo y la tregua tácita nacida en la oscuridad. El rincón del cobertizo fue abandonado sin palabra. Telas y pertenencias de los niños se trasladaron al calor de la cabaña principal. Víctor movió su catre a un rincón cerca de su escritorio, cediendo el espacio más cálido junto a la chimenea a Pablo, cuya respiración regular era la nueva música de fondo. Elena asumió el cuidado de su hermano con seriedad conmovedora, preparando caldos de hierbas que Víctor le enseñó, asegurándose de que estuviera abrigado. Andrés se mantenía distante, pero sus ojos ya no eran solo hostiles, observadores. Vigilaba a Víctor, cómo varias veces al día se acercaba a la cama de Pablo, no con ternura, sino con gravedad de centinela, poniendo mano áspera en la frente para chequear fiebre antes de asentir bruscamente y volver al trabajo. La dinámica laboral cambió. Mariana ya no trabajaba aislada, su mesa se colocó cerca de una ventana principal, donde la luz era mejor. Víctor ya no arrojaba cajas como pruebas, ahora se sentaba con ella, cojeando a su mesa para explicar secciones complicadas de mapas. Aquí, decía, dedo curtido señalando curvas de nivel. Aquí, Clara, encontró la Bricioria Fremonti. La tormenta cambió el cauce del arroyo. No he podido volver para ver si la colonia sobrevivió. Marca esto como prioridad para primavera. Ya no era usted y su trabajo, era nosotros y la primavera. Hacían planes más allá del invierno, de la mera supervivencia. Mariana, mientras transcribía, empezó a preguntar, ¿por qué esta especie es clave? ¿Qué indica sobre la calidad del aire? Y él, en vez de rechazarla, hablaba. Voz áspera suavizándose al describir la ecología de la cordillera, pasión volviendo a la vida por su curiosidad. Una tarde, mientras lluvia helada golpeaba el techo, Elena ayudaba a Víctor a organizar su equipo médico, esparcido desde la crisis. Limpiaba viales mientras él revisaba su pierna, que dolía por esfuerzo y humedad. ¿Era doctor de verdad?, preguntó Elena bajito. Víctor negó, aplicando linimento en su rodilla inflamada. Paramédico de rescate en alta montaña, aprendí a lidiar con lo que la montaña arroja. Elena lo miró, ojos oscuros y serios. Gracias por salvar a mi hermano. Mi papá era contador, no sabía de montañas. Víctor dejó de frotar y la miró. Tu padre sabía cuidarlos, eso importa. Elena asintió, y por primera vez le dio una sonrisa tímida. Creo que a usted también le importa, aunque finja que no. Víctor no respondió, pero la tensión en sus hombros disminuyó un grado. El hielo no solo estaba afuera, dentro de las paredes empezaba a derretirse. Con el invierno pleno, la vida en la cabaña se volvió comunal. La nieve cubrió senderos, aislando el refugio en un mar blanco. Ya no era posible fingir espacios separados, el frío obligaba a compartir el calor de la chimenea. La supervivencia diaria se convirtió en proyecto de equipo. Víctor, con pierna rígida, no podía aventurarse lejos, se concentró en mantener la estructura, reparando láminas del techo que amenazaban ceder bajo nieve, racionando reservas de alimentos secos que ahora alimentaban 5 bocas. El pánico inicial de Mariana por escasez se mitigó por la calma de Víctor.
conocía la montaña. El bosque provee incluso ahora, dijo, enseñando a Elena y Andrés a identificar cortezas comestibles y poner trampas simples para conejos cerca. Andrés, el más resentido, encontró propósito en esa tarea, se convirtió en proveedor, y cada conejo traído, la mirada de aprobación silenciosa de Víctor era recompensa valiosa. La cabaña, antes santuario de silencio solitario, ahora resonaba con sonidos nuevos. Murmullo de Mariana enseñando a leer a Pablo junto al fuego, voz de Elena tarareando al ayudar a Víctor en la comida, transformando comidas austeras en ritual de comunión. Incluso Víctor cambió, su voz áspera se oía más, no en órdenes, sino explicaciones. Enseñaba a Andrés nudos de escalada o contaba a Mariana anécdotas de viajes de campo, sobre tormentas repentinas y descubrimientos botánicos. Hablaba de Clara con nostalgia melancólica, no con filo de dolor agudo. Mariana hablaba de Antonio, de su risa fácil y amor por los números, de la vida en la ciudad. Ya no eran solo almas heridas bajo un techo, eran dos viudos hallando consuelo en memoria compartida de amor perdido. Una noche, una tormenta de nieve violenta azotó la cabaña, viento aullando como animal herido. El fuego luchaba contra corrientes de aire. Mariana trabajaba tarde en notas, Víctor reforzaba una ventana con tablas. De repente, un crujido ensordecedor vino del techo, seguido de ráfaga de nieve y aire helado. Una viga principal, debilitada por humedad y peso de nieve, se partió. El techo amenazaba colapsar sobre donde dormían los niños. Víctor se lanzó, agarrando a Pablo y Elena, pero su pierna mala cedió y cayó, incapaz de levantarse a tiempo. «Andrés, sácalos», gritó, pero Andrés estaba paralizado. Fue Mariana quien reaccionó. Sin dudar, empujó su silla directamente bajo la viga rota, usándola como barricada para proteger a Andrés. «Víctor, la mesa», gritó, «úsala como puntal». Su acción rompió la parálisis de Víctor. Ignorando su pierna, se arrastró, empujó la pesada mesa de roble bajo la viga y usó su muleta para acuñarla, justo cuando otra ráfaga de nieve caía. Quedaron jadeando en penumbra helada, Mariana protegiendo a Andrés con su silla, Víctor sosteniendo el techo, mirándose a través del caos. En ese momento, la dinámica cambió para siempre. Ella, la mujer en silla, lo había salvado a él. El silencio posterior fue ensordecedor, roto por gemido del viento colándose por grieta nueva y llanto ahogado de Andrés temblando bajo refugio de la silla de su madre. La nieve acumulándose en el suelo, un parche blanco siniestro. Víctor permanecía arrodillado, hombro contra muleta que apuntalaba mesa, pierna mala en ángulo doloroso. Su mirada se encontró con la de Mariana. Ya no había lástima, ira ni gravedad de médico, había asombro, respeto crudo. Vio a la mujer que desde su silla reaccionó más rápido que él, el rescatista entrenado. No vio su silla como prisión, la usó como escudo. «Mamá», sollozó Andrés. Mariana le acarició el cabello, mano temblando por adrenalina. «Estamos bien, mi amor, estamos bien». Víctor desvió la mirada a la viga. «Eso no aguantará mucho», dijo tenso por esfuerzo. «La mesa es roble, pero la muleta pino, se partirá». «¿Qué hacemos?», preguntó Elena, ya levantada, reuniendo a Pablo medio dormido en brazos, alejándolo del peligro. Víctor escudriñó el techo. «Necesito un puntal real. Hay un poste de hierro en el cobertizo, lo usaba para muestras de suelo». Miró a Andrés. «Niño, escúchame. ¿Sabes dónde están las herramientas? Ve al cobertizo y trae el poste más grueso, en la esquina trasera junto a trampas. Puedes hacerlo». Andrés, rostro pálido y manchado de lágrimas, asintió rígido. Vio la mirada de Víctor, no petición, orden que asumía su capacidad. «Elena, ve con él, llévense la lámpara grande». Mientras los niños se abrigaban y salían a la tormenta, Víctor se arrastró dolorosamente a Mariana. «Tienes que moverte», dijo, «ese lado ya no es seguro». Con gruñido de dolor se puso de pie, usó la pared como apoyo y movió cosas de Mariana, escritorio, notas, arrastrándolas con pierna buena y brazos hacia rincón seguro, cerca de su cama. Cuando los niños regresaron jadeando, arrastrando poste de hierro cubierto de nieve, Víctor dirigió. No podía levantarlo solo.
Mariana, ilumina aquí. Elena, Andrés, juntos levántenlo, yo lo guiaré. Fue escena caótica y desesperada, 2 niños y un hombre lisiado luchando contra gravedad y tormenta para salvar refugio. Finalmente, con estruendo metálico, el poste se encajó tomando el peso. Víctor se desplomó contra pared, pecho agitado, crisis inmediata pasada. Esa noche nadie durmió en catres separados. Acercaron mantas y telas a chimenea, creando nido comunal. Mariana en su silla, demasiado tensa para dormir. Víctor sentado en suelo cerca, frotando pierna con movimientos automáticos y dolorosos. «Tu silla», dijo bajito. «La pusiste», interrumpió ella mirando fuego. Él negó. «No era lo que tenías, lo usaste. Yo me congelé, igual que con Clara». Mariana se volvió. «Tú no te congelaste, salvaste a los niños y dirigiste la reparación. Yo solo reaccioné. Somos diferentes, Víctor, por eso funcionamos». Él la miró, y en luz parpadeante del fuego, ella vio algo nuevo. No solo respeto, sino conexión profunda, aceptación. «Sí», dijo, «supongo que funcionamos». El invierno cedió de golpe, como si se quebrara. El mundo blanco y silencioso ahora era estruendo de agua, goteo constante del techo reparado, arroyos antes congelados rugiendo montaña abajo. Con deshielo, la cabaña se volvió colmena de actividad. Víctor, por primera vez en años, pareció sentir urgencia de primavera. Cojeaba de un lado a otro, pierna protestando, enseñando a Andrés a chequear solidez del suelo y a Elena a identificar primeros brotes comestibles emergiendo del lodo. «La montaña nos dio de comer en el frío», le dijo Andrés examinando trampa. «Ahora hay que agradecerle, no tomes más de lo necesario y repara lo que uses». El niño que llegó a la cordillera lleno de ira sorda ahora se movía con confianza tranquila, ojos fijos en Víctor absorbiendo cada lección. Pablo, recuperado, se convirtió en sombra de Víctor, siguiéndolo, ayudando a organizar cajas de muestras. Dentro, el trabajo de Mariana evolucionó, ya no transcriptora, arquitecta de la investigación. «Víctor, tus notas de 2017 sobre polinización de orquídeas fantasma contradicen hallazgos de 2021», dijo una tarde. «Escritorios ahora permanentemente juntos. Creo que el incendio no destruyó la colonia, la obligó a mutar». Víctor la miró sorprendido por deducción. Pasaron horas discutiendo, dibujando mapas nuevos, entusiasmo compartido llenando la habitación de energía que ninguno sentía en años. Comían juntos, trabajaban juntos, reparaban juntos. La línea entre su espacio y el de ellos se borró. Se convirtieron en unidad funcional, familia extraña improvisada forjada por necesidad y cimentada por respeto mutuo. Mariana se sentía fuerte por primera vez desde accidente, no definida por silla, sino por mente. Vio que Víctor no se definía por pierna rota, sino por conocimiento. Fue un martes con sol brillando cuando el mundo exterior los encontró. El ronroneo de motor subiendo por camino despejado de nieve fue tan ajeno que lo confundieron con trueno. Todos se congelaron. Víctor agarró muleta, rostro endureciéndose. Un jeep verde con insignias de guardabosques de la Reserva Nacional bajó del vehículo un hombre uniformado de rostro severo y bigote recortado. Sus ojos recorrieron la escena críticamente. Techo parchado, pila de leña, niños descalzos en porche, mujer en silla en puerta, hombre barbudo y cojo pareciendo animal salvaje. «Buenos días», dijo el guardabosques, voz cargada de autoridad burocrática. Se llamaba Luis. «¿Quién es responsable? Esta es propiedad federal, no hay registro de permiso». Víctor avanzó. «Soy el doctor Víctor Mendoza, tengo permiso de investigación, archivado por 15 años». Luis enarcó ceja consultando tableta. «Ese permiso venció hace 2 años, doctor, tras el incidente». Ojos desviados a pierna de Víctor, luego a Mariana y niños, mirada de sospecha a alarma. «Y ciertamente no incluye esto», señaló a la familia. «Señora», dijo a Mariana, tono de falsa preocupación, «¿está aquí por voluntad propia? ¿Qué relación con este hombre? ¿Los niños asisten a escuela?» El aire se enrareció. Pregunta de Luis cargada de implicaciones, negligencia, secuestro, locura, era voz del mundo dejado atrás, que no entendía simbiosis forjadas en dolor y necesidad.
Andrés dio paso instintivo hacia Víctor, muestra de lealtad que no pasó desapercibida. Fue Mariana quien rompió silencio, voz clara y fría como aire matinal, sin rastro de víctima que Luis esperaba. Me llamo Mariana Ruiz, señor guardabosques. Soy auditora y sí, estoy aquí por voluntad propia. Soy asistente de investigación del doctor Mendoza. La sorpresa en rostro de Luis fue evidente. Asistente, señora, con respeto, ¿usted en silla y este lugar sin condiciones mínimas? Mariana lo interrumpió empujando silla adelante sobre porche. Mi silla es irrelevante. Lo relevante es que el permiso del doctor no venció por abandono, sino por lesión en cumplimiento de deber, en deslizamiento que la reserva nunca evalúa adecuadamente. Víctor avanzó cojeando, ya no ermitaño acorralado, sino científico defendiendo territorio. Lo que mi colega, la señora Ruiz, dice, retumbó su voz, es que en los últimos 4 meses avanzamos más en catalogación de impacto del incendio de 2021 y inundación de 2018 que yo en 2 años previos. Descubrimos 3 nuevas subespecies de líquenes indicadores y confirmamos que colonia de orquídeas fantasma del Valle Norte no se extinguió, mutó y prospera. Luis parpadeó, conocía trabajo de Mendoza, la fantasma era legendaria. Eso es imposible, nadie ha llegado a esa zona desde deslizamiento. Exacto, dijo Mariana señalando escritorio visible por puerta abierta, pero sus datos organizados y cruzados lo demuestran. Preparábamos informe para renovar permiso y fondos de emergencia para preservación. En cuanto a mis hijos, continuó voz suavizándose pero firme, reciben educación que ninguna escuela urbana daría, saben más de botánica, hidrología y supervivencia que la mayoría de reclutas. No están descuidados, son parte del equipo. El guardabosques quedó sin palabras. Vino esperando víctimas o intrusos, encontró laboratorio funcional dirigido por mujer en silla con mente de auditora y científico legendario resucitado. Se acercó cauteloso a puerta, mirando interior. Mapas colgados meticulosamente, cajas etiquetadas, portátil de Mariana funcionando con generador solar reparado por Víctor zumbando en mesa. Vio a Elena moliendo hierbas, a Andrés revisando nudo de escalada, Pablo hojeando libro de aves. Esto no era secuestro, era ecosistema. Doctor Mendoza, señora Ruiz, dijo Luis quitándose sombrero, tono cambiado. Creo que necesito entrar y que me cuenten todo desde el principio. La conversación con Luis duró horas. Se sentó en silla que Víctor ofreció, bebiendo café de raíz tostada que Elena preparó, mientras Mariana y Víctor exponían trabajo. Con precisión de auditora, Mariana presentó datos, hojas de cálculo creadas, presupuesto proyectado para expedición de primavera. Víctor, con pasión reavivada, explicó ciencia, urgencia de proteger valle mutado, importancia de lo construido. Luis, que llegó como ejecutor, se fue como aliado. Prometió renovación temporal inmediata, defendería solicitud de fondos y permiso largo plazo, incluyendo a Mariana como coinvestigadora y niños como dependientes en programa de educación de campo. El mundo exterior no solo los aceptó, los necesitaba. La cabaña, refugio ilegal, se convirtió en estación de campo Cordillera Norte, puesto oficial para ciencia dirigido por familia improbable. Meses siguientes trajeron cambios controlados. Suministros llegaron no como caridad, sino equipo, mejor generador, computadoras robustas y para Mariana, silla todoterreno con que salió de cabaña acompañando a Víctor en expediciones cortas, mente analítica observando campo directamente. Había pasado 1 año desde esa noche de terror en que Mariana llegó. El verano en apogeo, cordillera viva con zumbido de insectos y olor a pino y tierra húmeda. Mariana en porche reparado y ampliado, manos ya no agrietadas transcribiendo notas en portátil. Andrés y Pablo con Víctor en arroyo aprendiendo muestras de agua. Elena descubriendo talento para ilustración botánica, sentada a sus pies dibujando con concentración, rivalizando la de Víctor. Víctor se acercó cojeando, muleta reemplazada por bastón de fibra que Luis consiguió, aunque cojera pronunciada. Se sentó en escalón junto a silla de Mariana. El informe de Luis fue aprobado,
dijo bajito. Tenemos fondos para 5 años. Quieren que ampliemos una escuela de campo. Mariana dejó de teclear, miró al valle. Y pensar que vine solo buscando techo para que mis hijos no murieran de frío. Víctor la observó. La mujer pálida y desesperada que irrumpió en su soledad se había ido. En su lugar, esta mujer vibrante, su socia, cerebro de operación. Vine aquí a morir, Mariana, confesó, voz áspera por emoción. Vine para que la montaña que me quitó a Clara me devorara, pero llegaste tú y tus hijos, no me dejaron caer. Mariana extendió mano y la puso sobre la de él, mano callosa familiar como la suya. Tú tampoco nos dejaste caer, Víctor. Nos diste trabajo cuando necesitábamos dignidad, calor cuando moríamos de frío. Nos salvaste. Él entrelazó dedos con los de ella, intimidad forjada no en romance, sino en supervivencia compartida. No, dijo mirándola a ojos, mirada azul ya no tormentosa sino clara. Nos salvamos mutuamente. Tú te convertiste en mis piernas y yo en vuestro ancla. Se quedaron en silencio mientras sol bajaba, escuchando risas de niños volviendo del arroyo. Ya no eran viuda y ermitaño, eran familia. Gracias por acompañarnos en esta historia de resiliencia y segundas oportunidades. La vida rara vez sigue el guión que planeamos, pero a veces, en las ruinas de nuestros sueños, hallamos bases para algo más sólido. Si esta narración te ha tocado el corazón, recordándote que incluso desde la inmovilidad más profunda o el dolor más hondo se puede edificar un nuevo inicio, únete a nuestra familia suscribiéndote al canal con un simple clic que nos une en esta comunidad de sobrevivientes. Nos encantaría que compartieras en los comentarios tu propia historia de superación, qué lección tomaste de esta aventura en la montaña y si te inspiró a ver tus desafíos de otra forma. Invita a un amigo que necesite este mensaje de esperanza, porque juntos creamos un espacio donde cada voz cuenta y fortalece a los demás.